Buenos días a todos, es un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, veo aquí algunas preguntas. ¿Me escuchan bien? ¿Ven la pantalla? A ver, por acá. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Dale, David, buenos días. Juan, bueno, aquí veo varios conocidos, viejos conocidos. Qué bueno tenerlos por acá y vamos a iniciar la segunda sesión de este ciclo introductorio al mercado de capitales y al trading electrónico. La idea de esto es tener este tipo de espacios que, junto a los webinarios que estamos dando de análisis de mercado, como el que hicimos anoche, hicimos uno bastante interesante que duró cerca de hora y media, pero hicimos con los amigos de Estratégica un tema, me pareció bastante interesante acerca de la realidad y las perspectivas para este año. Ya es un tema un poco, digamos, más avanzado, un tema de noticias, pero pienso que este es un foro que les va, primero, va a funcionar a la gente que está iniciando porque le va a dar mayores herramientas y le va a permitir tener una mayor claridad acerca de lo que sucede en el mercado, de la lectura que se da, de lo que se habla, de la misma jerga que está en el intradía cuando uno habla de mercados de capitales. Y dos, para la gente que está ya, digamos, tradeando, que tiene algunos conocimientos, reforzar y en la medida de lo posible resolver algunas dudas que podamos hacerlo. Como les digo, esto es un curso introductorio. No voy a entrar, digamos, en algunos detalles muy técnicos por una simple razón. No querer confundir y la idea es dar un conocimiento parejo y posteriormente vamos a hacer una serie de webinarios donde iremos aumentando un poco el tema técnico, la profundidad del tema. Entonces, esa es un poco la idea. El día de hoy vamos a centrarnos en un tema que personalmente es uno de los temas que más me apasiona, que es el análisis fundamental. Vamos a dar un pequeño recorrido por qué es el análisis fundamental, cómo se usa. Voy a mostrarles algunas gráficas de algunos impactos reales y cómo usar esto en el mercado. Además, vamos a mirar por encima. Voy a mostrarles algunos indicadores que son digamos, los indicadores líderes del mercado. Bueno, comencemos con esto. Ustedes saben que hay dos fuentes o dos, digamos, tendencias de análisis. Lo dijimos la semana pasada. El primero es el análisis técnico, que es un análisis estadístico, que es un análisis en el cual yo intento predecir el comportamiento del mercado a través de herramientas de análisis estadístico, estocástico, mirando y tomando datos, temas que ocurrieron en el pasado para intentar tener una certeza acerca de los niveles o hasta dónde puede ir el mercado en el futuro. Eso, que para mí es muy valioso y en el cual existen millones y millones de análisis. Acá hay un tema la pregunta siempre es, bueno, ¿y tú qué análisis haces? Y el análisis para mí, tanto el técnico como el fundamental, mi respuesta siempre es con el que me siento cómodo, con el que entiendo y con el que puedo realmente tener esa oportunidad de aumentar mi posibilidad, por decirlo así, aumentar mis posibilidades de tener una entrada exitosa en el mercado. ¿Por qué? Lo que dije la vez pasada, cuando vamos a dar clic en una plataforma o vamos a comprar una acción, vamos a comprar una divisa, vamos a comprar un commodity, hay dos posibilidades. La primera es que yo le dé enter y en ese punto, ¿cuál es mi posibilidad de ganar y de perder? 50-50, es así de sencillo. Ahora, lo que me dan los análisis técnicos y fundamentales es la posibilidad, no la certeza, la posibilidad de, mediante este tipo de lecturas, intentar subir, suponer o pues llevar a tener una mayor certeza al momento que ingreso al mercado para subir ese porcentaje a 60, 70, que no es una certeza, pero digamos que me puede dar un mayor punch, por decirlo así. Otro tema interesante es que la idea también es predecir los niveles. El mercado, lo más importante para mí del mercado es conocer lo que ha pasado. Como dicen los que no conocen su historia, eso es
un dicho que se aplica en muchos temas. Los que no conocen su historia lastimosamente se ven obligados a repetirla, y creo que en el mercado tiene ciclos. Los libros lo dicen y para mí el mercado es muy sabio. El mercado tiene ciclos, el mercado se autorregula, el mercado, ojo, estoy hablando con un tema, digamos, bastante de corazón, porque sabemos que hay algunos, dependiendo de la liquidez de los activos, el tipo de bolsas donde esté operando, existe la manipulación o una afectación externa por otro tipo de riesgos que puede cambiar esto. Pero si estoy en activos líquidos, la libre formación de precios y las leyes del mercado como tal me darían a mí la certeza de poder, digamos, analizar y buscar patrones de comportamiento del mercado sobre los cuales moverme para buscar utilidad de mi inversión. ¿Cuál es el mejor? No hay respuesta. La verdad, hay gente que es plenamente 100% técnica y hay gente que es 100% fundamental. Con todo el respeto, no sé, en un momento dado el que es plenamente técnico, cómo no tener idea de qué está pasando con las tasas en Estados Unidos, cómo no tener un panorama claro de qué pasa en China o que esto no le afecta al mercado, pero son tendencias. Como también el que analiza fundamentalmente, una cosa es tener muy claro y digamos, los economistas son muy claros en el tema de qué pasa con una subida, con una bajada de tasas, pero si yo no tengo unas herramientas que me complementen, que son las herramientas de análisis técnico que me dan los niveles de entrada, que me dan los soportes, las resistencias, los posibles puntos de pivots de convergencia del mercado, donde yo puedo, digamos, entrar en una posición y apuntar. Por eso yo digo que para mí, es una opinión personal, más allá de qué tipo de análisis se use, creo que lo importante es tener una combinación y una comodidad. Ningún análisis que me enrede. Hay mucha gente que yo he visto en el mercado con ciertos tipos de análisis que son muy buenos, de verdad, tema de ondas, tema de estocásticos, pero eso no se aprende por internet, siendo muy sincero. Eso se aprende con años de trading, con técnica y para mí veo mucha gente confundida en algunas modas. Eso no quiere decir, yo también opero, en su momento operé con ondas y me parece digamos, el LLW me parece una herramienta, por decir una, excelente, pero creo que se debe complementar y la gente debe entender y saber sus alcances. Si yo me siento bien operando con volúmenes, con temas, noticias macroeconómicas, con ciertas noticias macroeconómicas y con medias móviles, perfecto. Si es lo que me da resultado, está bien. Lo que es bueno para mí no tiene que ser bueno para el otro trader. Como el otro trader que yo llego y no le entiendo la gráfica por todos los análisis que tiene encima, es lo que le funciona a él. Entonces no hay una fórmula secreta. En análisis fundamental, para que lo sepamos, bueno, cuando tengan alguna noticia, interrúmpanme, me envían un chat y ahí voy respondiendo, que creo que podemos ir alimentando. Voy a intentar ser corto, sé que la hora y muchos están arrancando el día, otros están al mediodía, voy a intentar controlarme para no hablar tanto. En análisis fundamental, hablemos de análisis fundamental como análisis de noticias. Entonces, ¿qué analiza? ¿Qué elementos se buscan? Los factores políticos, todo el tema de las tasas de interés, factores socioeconómicos y qué es lo que buscamos con ese análisis. Buscamos identificar las condiciones para posibles rupturas de tendencias de mercado o para leer cómo va a comportarse el mercado, mayor entendimiento acerca de lo que está pasando, el por qué sube, el por qué baja y tener herramientas de juicio y de análisis para tener posiciones de largo plazo o entender lo que puede pasar en el mercado a largo plazo. Esa es la generalidad. Entonces, ¿qué son fundamentales? Fundamentales son, recuerden, cuando yo estoy mirando, voy de pequeño de un factor pequeño a un factor grande. Cuando yo analizo y compro una acción, lo que estoy mirando es el balance de la empresa. Entonces yo compro la acción de Apple. La acción de Apple, sé que en este momento sus ratios son XYZ. No voy a tocar eso. Y que la acción está en $120 en este momento por acción. Las compañías sacan una vez por trimestre resultados. Hablemos generalmente. Lo que yo busco es que la acción se valorice y que se valorice. ¿Cómo voy a ver que se valorice si sus resultados son mejores? Es decir, si la compañía tiene utilidades, porque si la compañía no tiene utilidades o baja sus ventas o se ve en una crisis de producción, por decirlo así, o no tiene cómo producir o está cerrando tiendas, pues la acción va a bajar. Entonces, ¿a qué voy? Cuando yo analizo las empresas,
las acciones, analizo los balances. Cuando yo analizo y voy a negociar, nos vamos a centrar en este momento en el tema de las divisas, que analizo las empresas más grandes de cada territorio que son los países. Entonces voy a analizar los balances, por decirlo así, y los diferentes hitos que mueven las economías. Entonces ahí es la importancia donde yo debo entenderlos. Entonces, acá. ¿Por qué son un componente, digamos, la base del análisis fundamental son los anuncios económicos? Es decir, ese es el componente más importante para el trading de FX, como yo les digo, como cuando estoy esperando, la semana pasada estábamos en plenos resultados de empresas de Estados Unidos y todo el mundo estaba pendiente a ver cómo le habían ido, a ver cómo se iban con sus acciones, para los países también. Y la ventaja de esto es que la información es mucho más estandarizada, tengo fechas en las cuales lo salgo, hora en cuales lo salgo, salen las noticias, tengo forecast o encuestas de qué se espera y tengo una lectura muy grande, entonces hay información disponible, eso es lo más importante. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Centrarme. ¿Por qué me tengo que centrar? Porque no puedo saber de todo. Entonces, ahí es donde yo voy. Cuando les digo, van a operar donde se sientan cómodos con el análisis y con las divisas. Si yo estoy iniciando, mi consejo es arrancar con el eurodólar. Yo debo arrancar por el par más líquido, por el par que más tiene, por decirlo así. Acuérdense que hablamos que se negociaba en pares. Por las divisas o países que mayor exposición tienen, que mayor cantidad de noticias puedo tener acceso. Mayor noticias de calidad, porque tampoco, no por tener más noticias voy a tener mejor información. Es tener buena información, información en calidad y cantidad que me permitan tomar decisiones. Entonces, es muy diferente conseguir informaciones de Estados Unidos, de la zona euro, que lastimosamente el único ejemplo que se me viene en este momento estaba leyendo lo que pasó en Malí hoy con Al Qaeda, que información de Malí, que información de Nigeria, o para los que están en Asia, información de Bolivia, información de Paraguay, es diferente. ¿Por qué? Por el tamaño de las economías. Entonces hay diferentes tipos de anuncios y estos anuncios económicos son diarios y están pactados por fecha y hora. Les voy a mostrar un poco acá, me voy a salir de esta presentación un segundo. Esto es parte de mi Biblia, lo que yo miro todos los días. Entonces, aquí estoy. Yo sé que el viernes 20 de noviembre, a ver, el viernes 20 de noviembre, sé que es, primero, tengo calendarios, que los calendarios están en muchos sitios. Este es un calendario de una página que yo bajé el día de hoy. Nosotros también les enviamos un calendario. Entonces, podemos filtrar por los países que me interesan, por los pares que yo opero. Lo demás lo leo macro, pero las noticias tengo que saber, porque si no voy a tener un calendario de noticias gigantesco que no voy a poder leer. Y las noticias tienen diferente categoría, alta, medio o bajo impacto. Por lo general yo miro alto y medio impacto, para tampoco tener, bueno, de la economía de Estados Unidos tampoco voy a mirar el dato de cuántas, a ver qué se me ocurre. ¿Cuántos ladrillos han comprado las constructoras en el último mes? No, yo voy a mirar cuántas casas se han vendido o los permisos de construcción. A eso voy. Entonces, digamos un día como hoy a las 2 de la mañana estaba el informe mensual del Banco de Japón. Miremos la información, eso es la información media. Información importante en rojo, a las 5 de la mañana hablaba Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo. Eso es un momento de estrés del mercado. Tengo declaraciones del presidente del Bundesbank. Estuvo muy movido el tema en Canadá esta mañana porque salió la inflación y las ventas minoristas. Importantísimo para México, a las 11 de la mañana, GTM-3, mi hora, eso eran las 8 de la mañana de México, salió el dato del PIB que salió muy bueno. Ya les voy a hacer un ejemplo cómo se movió. Esta tarde, en un rato, sale el número de plataformas de petróleo en Estados Unidos activas y sale la actividad económica de Argentina. Esto es el análisis fundamental y todos los análisis tienen, previo a la noticia, un dato anterior. Si el dato se mide mensual, trimestral, digamos el crecimiento del GDP se mide trimestral, el desempleo se mide mensual, las ventas minoristas se miden mensual, las peticiones de desempleo se miden semanal. Entonces, con respecto a eso, miro cuánta tenía la semana pasada o el mes pasado, el periodo pasado,
cuánto es lo que esperaba el mercado que saliera, porque se hacen encuestas, se hacen diferentes tipos de encuestas, y cuánto es lo que salió después de que se publica el dato. Entonces, esto es un poco digamos, un panorama para que ustedes vean cómo era hoy. Sigamos acá. Perfecto, déjenme ver una cosa acá. Muy bien, entonces, ¿qué debemos analizar en el análisis fundamental? Las políticas de los bancos centrales. Por eso es tan importante saber quién es Janet Yellen y quién es Mario Draghi, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y presidente del Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque son dos personalidades que hablan y mueven el mercado, que todo el mundo está pendiente que hablan. Los eventos macroeconómicos, que es el calendario económico que vimos hace un segundo y el que nosotros también les hacemos llegar semanalmente, donde calificamos las noticias por diferente tipo de impacto, por decirlo así. Tendencias e impacto de los datos, la conexión entre los mercados como negocio pares. Entonces es importante ver cómo están conectados. Ayer hablábamos de el debate de la economía globalizada y que todo tiene impacto. Entonces, si yo estoy operando el dólar, tengo que ver, medir o intentar saber o conocer cuál ha sido el impacto en el pasado, si sale un dato de inflación en Estados Unidos, cómo afecta contra el yen, si tiene mayor o menor afectación contra el euro, contra las monedas de los emergentes, este tipo de cosas. Tendencias de impacto, esto ya lo hablé, y otro tipo como carry trade, crisis, conflictos. Lastimosamente eso lo estamos viendo con todo el tema lastimoso y penoso que sucedió el viernes en París, se me olvidan los otros dos, bueno, los tres ataques que hubo en diferentes países del mundo, discúlpenme, el día de hoy, el ataque al avión ruso de pasajeros hace semana y media, el día de hoy la toma de rehenes en Malí. Todos estos temas afectan posibles conflictos en áreas de petróleo, digamos ahora con todo el tema de Siria, pero eso lo veíamos mucho cuando estuvo muy movido el tema en Egipto, que hicieron que más o menos la guerra civil y Egipto era muy importante para el paso del petróleo. Todo eso afecta al final del día. ¿Okay? Voy a comenzar con las políticas de los bancos centrales, que es el fin último y lo que miramos como tal. Entonces, es lo que mueve los mercados. Como ya les dije, yo analizo el balance del país y el balance del país son diferentes hitos que tengo que mirar. Y eso es lo que me va a dar a mí la visión si la economía va bien o mal. Si la economía va bien y tiene buenas perspectivas, muy seguramente y en gran porcentaje la moneda ganará valor. Es decir, va a tener una valoración y si no, va a tener una devaluación, dependiendo contra el par que yo lo esté mirando, pues va a ser, digamos que el impacto que va a tener, como lo tenemos este año, los grandes, la moneda rusa, el peso colombiano, que se ha devaluado más del 50% en cerca de un año, en 12 meses, el real brasilero, el euro que estábamos negociando hace un año y medio pagábamos aproximadamente 1.30 dólares por cada euro. Hoy estamos pagando 1.06 hasta hace 10 minutos. ¿Por qué? Por lo que ha sucedido con los países. Entonces, las políticas de los bancos centrales. Primero, ¿qué es lo que buscan? La estabilidad del valor del dinero, es decir, contener la contención de los precios y una prevención de la inflación o prevenir la deflación. En este momento recuerden, la inflación no es mala, la inflación es sana, pero la inflación controlada. Si los precios suben, quiere decir que la economía se está desarrollando, está creciendo. No existe el modelo donde la economía esté creciendo y los precios se mantengan o bajen. La mezcla es que la economía crezca y que la inflación tenga unos niveles, por decirlo así, sostenibles y que sea una inflación sana. Eso es. Ahora, la palabra de moda en los últimos años por el tema de Asia, de Estados Unidos y de la zona euro ha sido la deflación, es decir, no necesariamente inflación negativa, sino la inflación con tendencia a la baja, es decir, manejábamos inflaciones del 2% anual y ahora se están manejando el 0% y en lugares del mundo negativo.
esa baja en la inflación es muy perjudicial para las economías y es lo que están tratando de controlar. Pues principalmente es el gran discurso de la Reserva Federal de Estados Unidos, del Banco Central Europeo y del Banco Central de Japón. Mantener una tasa más elevada de crecimiento económico, todos queremos crecer, al final del día como en la empresa miramos los resultados finales son las utilidades, en los países miramos la tasa de crecimiento y que más allá que una tasa de crecimiento excelente es que sea una tasa de crecimiento sostenible en el tiempo. La plena ocupación o pleno empleo, ese es otro factor que buscan los bancos, por eso es otro de los datos que miramos. Todo esto que estamos mirando tienen datos. Entonces, el crecimiento es el famoso GDP. La ocupación o pleno empleo es el dato de desempleo de los países, es un dato que miramos mucho, el que buscan el mayor nivel de empleo posible. Evitar desequilibrios permanentes de la balanza de pagos, mantener el tipo de cambio estable, la protección de las reservas internacionales y mantener un equilibrio. Cuando hablo de la balanza de pagos y la balanza comercial es, siempre hablamos en los países, cuando sube o baja la divisa, ganan o pierden exportadores e importadores. Cuando la moneda se devalúa, la inflación sube. Es mantener una, digamos, por decirlo así, se me fue la palabra, una estabilidad en los diferentes datos. Esto es entonces las principales funciones del sistema bancario y del Banco Central es suplir a la economía de dinero y es mantener y controlar ese flujo. Suelto más dinero o restringo el dinero. ¿Para qué? Para controlar los diferentes puntos que hablamos. Recuerden que los bancos centrales y las bancos centrales o reservas federales, como quieran llamarlo, son entes independientes del gobierno y de todo tema político. Entonces, para intentar darle mayor claridad y evitar conflictos de interés. Entonces, ahí es donde también es muy importante para las economías todo el tema del gasto público. Entonces, el banco puede influir sobre la cantidad de dinero y digamos, sobre las tasas de interés, cambiando los tipos de interés, tema de moda ahora con Estados Unidos. El próximo mes espera la primera alza en más de 5 años, 6 años cerca, si no me falla la memoria, operaciones de mercado abierto con las reservas, variación del coeficiente de caja, llámese lo que están haciendo, lo que hicieron en Estados Unidos y que están haciendo en Europa ahora, que es la recompra de bonos para poner más liquidez en el mercado, eso es. Entonces, ¿qué hacen los bancos centrales y las reservas federales? Si un país está en recesión, hablemos Estados Unidos hace 3 años o hablemos hoy, el caso, pongámosle un nombre, zona euro. La zona euro viene una recesión, venía recuperándose, pero el ritmo está bajando. El ritmo está bajando porque los emergentes vienen desacelerando y esto le ha afectado el comercio a la zona euro. Además, con todo el tema de los ataques, con lo que ha pasado, que se ha minimizado el impacto, pero esto va a tener, digamos que un impacto directo en el crecimiento de la zona euro. Entonces, ¿qué hace el banco? Hoy lo dijo Draghi. Muy posiblemente en diciembre vamos a reducir, es posible que reduzcamos las tasas de interés. ¿Para qué? Al reducir las tasas de interés lo que hacen es inyectar dinero a la economía, poner más dinero en la economía, fomentar el consumo, fomentar que la gente se endeude, por decirlo así, fomentar que el dinero sea más barato, entonces que haya más capital flotante. Y estimula la industria y lo que están buscando es prevenir la deflación. ¿Por qué? Porque si hay más dinero flotante, hay más dinero en la calle, por decirlo así, posiblemente o la consecuencia que se busca es que haya una mayor demanda, es decir, mayores compras, que se mueva la economía y que los precios comiencen a reaccionar. Cuando, de lo contrario, la economía está en crecimiento, pongámosle nombre Estados Unidos hoy por hoy, tienen un riesgo de incremento en la inflación. Bueno, no, Estados Unidos no propiamente en este momento, pero Estados Unidos va a llegar a su tasa de inflación target, que es el 2%. Con el jalón ahorita de diciembre, que siempre es un jalón importante por Navidad y por el tema de consumo, muy seguramente va a llegar y lo que quieren es intentar frenar unas presiones inflacionarias al futuro. Entonces, lo que hacen ahí es incrementar las tasas para soportar la economía y como una herramienta para controlar la inflación. Si subo tasas, disminuyo el capital. A ver, déjame ver. David, cuéntame. Dame un segundo que estoy viendo. A ver la pregunta.
Si tienes alguna pregunta, escríbela por el chat, por favor, que no la estoy viendo en este momento. Escribir nuevamente. Ah, perfecto, acá. David me pregunta qué pasará con Estados Unidos al momento de subir las tasas y estar en un problema con inflación cero. Bueno, no es el escenario de hoy. Hoy no es el escenario. Era el escenario de hace unos meses y es una de las razones principales por las cuales la Reserva Federal, la Fed, no subió las tasas. Las tasas no las subieron porque la inflación no había reaccionado. La inflación reaccionó y la inflación en Estados Unidos en este momento, la anual, es del 1.9%, muy cercana al rango del 2%, que era lo que estaban buscando. Por eso hoy llevamos 2 años aquí con todo mi equipo, siempre hablamos que desde que nos conocemos, lo primero que yo dije es que iba a subir tasas a Estados Unidos. Pasó el pastorcito mentiroso, de tanto decir, por fin se me va a cumplir el sueño en diciembre de este año, porque no, porque siempre la Reserva Federal miraba que lo que pasaba era que la inflación no reaccionaba. Entonces, al no reaccionar la inflación, no podía subir las tasas. ¿Por qué? Porque corrían un riesgo de perjudicar y de disminuir esa potencia que traía, digamos, esa posible recuperación de la inflación. Jorge, no te entiendo lo que me escribiste. Si me puedes aclarar. David, eso es lo que veo. Y por eso es que ha reaccionado la economía, ha reaccionado la inflación, ha reaccionado el empleo y es por eso que va a subir tasas Estados Unidos. Ojo, dijeron que van a subir tasas, pero que el ritmo cuando arrancan las reservas federales son por ciclo. No es que suba una tasa una vez y me quede ahí, no. Comienza un ciclo de contracción, digamos, o son dos ciclos, el ciclo de expansión o el ciclo de contracción. Cuando subo tasas es la primera subida de muchas. Lo que anunciaron hoy es por los niveles bajos, por decirlo así, porque una inflación de 2% todavía es baja, teniendo en cuenta el crecimiento que tiene Estados Unidos. Para no presionar la inflación, lo que van a hacer es hacer esas subidas de manera lenta y esporádica. Por eso es que lo que está esperando el mercado es que suban 25 básicos en diciembre y que la próxima suba se vea después del primer trimestre. Eso es un poco la visión que tenemos. Entonces, sigamos por acá. Los efectos de la tasa de interés. Cuando disminuyo la tasa de interés, que se llama la política expansiva, ¿qué hago? La disminución de la tasa de endeudamiento, buscando estimular el consumo y la actividad económica, es decir, tasas baratas. Conlleva una caída de las tasas de interés de depósitos y de bonos. Entonces, por lo generalmente, cuando bajo las tasas de interés, hay un desapalancamiento o hay una venta de los papeles del gobierno, llámese en Estados Unidos los tesoros. ¿Por qué? Porque la tasa de referencia es más baja. Se impulsa el crecimiento de la cotización, por lo general. Es que, bueno, esto es una relación ahí que, esto es lo que dicen los libros, pero hay que evaluarlo bien. Dicen que cuando se bajan las tasas, suben las bolsas. Sí, en los libros sí, pero no es una razón necesariamente. Yo ahorita con la subida de tasas, yo no espero que el rally de acciones se vaya a frenar. ¿Por qué? Porque la suba va a ser esporádica y digamos, las acciones están en muy buenos resultados y las compañías están dando resultados que no veo razón para la cual vaya a haber un desapalancamiento y una posible pérdida de valor. Más allá de un impacto inmediato, digamos por decirlo así, que puede ser una toma de utilidades. Incremento de las presiones inflacionarias en la economía. Claro, porque va a haber más consumo, la gente va a comprar más, acuérdense de la ley de oferta y demanda. Como consecuencia pueden existir burbujas en algunos sectores, es decir, que algunos sectores crezcan de manera descontrolada. Entonces ahí es donde las economías tienen esto y al final del día tiene un efecto negativo en la divisa local. Si yo bajo tasas es porque las cosas no están bien y al tener dinero más barato, es decir, el dinero más barato, la moneda va a perder valor. Es así. Cuando subo tasas, contrario a esto, se aumenta el costo del endeudamiento, es decir, limito de alguna manera la dinámica económica, le pongo un freno, por decirlo así, un freno no, intento que no se sobrecaliente. A ver, ¿por qué voy a parar acá para responder una pregunta de Jorge? ¿Por qué el oro sube cuando el oro sube cuando suben las tasas en Estados Unidos? No necesariamente. A ver, el oro ha cambiado un poco la percepción. El oro hasta hace unos 5 o 6 años se consideraba un activo de refugio, por decirlo así.
Entonces, cuando habían problemas, conflictos, crisis, recesiones, la gente iba y compraba oro. ¿Por qué? Porque se consideraba el valor, digamos, preferido, por decirlo así. Si hemos visto el comportamiento de los últimos 6 años, el oro ha bajado de una manera muy importante de niveles de 1400, 1368 más o menos, a estar en este momento coqueteando con los $1000. Estamos en 1080 hasta que arrancamos el webinario. No necesariamente cuando suben las tasas en Estados Unidos sube el oro. Si las condiciones se dan que no hay dónde más invertir, es decir, tenemos un panorama, voy a poner un panorama hipotético, pero muy real. Tenemos problemas en Asia, tenemos problemas con esos problemas en los emergentes, Europa está en problemas y Estados Unidos es el único que crece. Las inversiones no pueden ir todas, digamos, los fondos de inversión no pueden ir todos a una divisa, al dólar y a los tesoros como refugio. No. En un momento dado se buscan otro tipo de activos y es por lo general, si se dan estas condiciones, que el oro también sube. Yo para este año todavía soy muy negativo en el oro. Pienso que el oro tiene una baja fuerte que todavía puede continuar. Espero haber sido esto. Las relaciones no son perfectas. Cuando hablamos de sube esto, baja esto, sube esto, sube esto, se llama correlaciones. Correlación positiva o negativa. Pero estas correlaciones han cambiado. Ya el oro no es el activo de refugio por elección. Ya el franco suizo desde el 15 de enero no es el activo de refugio. Todas las coberturas estaban contra el franco suizo. Desde lo que pasó el 15 de enero, ya nadie se cubre en el franco suizo, por decirlo así. Me pregunta Alejandro, dame un segundo. ¿Cómo se puede determinar el precio del oro? Es decir, esa parte de las noticias, hay unas variables que influyen directamente en su cotización. Alejandro, como todas las divisas, como todos los instrumentos financieros a través de la ley de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y la demanda, y en el caso de este como un commodity, digamos que se mueve mucho por las reservas internacionales que tienen los países. Cuando anuncia Suiza que va a vender sus reservas en oro, pues muy seguramente va a haber una presión en la demanda o en la oferta, y así se mide. Y en momentos dados el oro es por el tema de refugio, aunque como les digo ya no lo veo tanto, pero sí hay mediciones en temas de reserva de oro y es por movimientos de los bancos centrales por lo general que pasa. Y por lo general en los commodities también, es la ley de oferta y la demanda. Si vemos en este momento el tema del petróleo, bueno, están atacando Siria, un país petrolero, pero no es con las más grandes, digamos, reservas, pero están atacando a ISIS. Si un dato curioso, si ustedes no saben, ISIS es el dueño del 9% del petróleo de la OPEP, ¿ok? Entonces no es menor. Se han apropiado de campos en Siria, en Irak y en diferentes partes que ya cuentan con una capacidad y por eso es que tienen tanto dinero ISIS. ¿Por qué no baja el petróleo? Porque estamos es decir, estamos inundados en petróleo. Hay mucho petróleo en este momento y si no, el petróleo no se consume, pues la gente lo va a tener que vender más barato. Y mientras los emergentes y el tema de China siga con una desaceleración, Europa siga con unos ciertos problemas, por decirlo así, que todavía no engrane el crecimiento como se espera, Estados Unidos no puede jalar solo. Entonces hay una sobre oferta, entonces va a bajar el precio. Entonces, David me pregunta, también tendrán que ver con que es un tangible y en tiempos de debilidad económica el oro siempre guarda un valor y así. Sí, es lo que te digo, David. En un momento dado, los grandes portafolios y los grandes bancos se refugian en oro porque se refugian en oro físico. Recuerden que hay dos tipos cuando yo negocio commodities. Yo negocio commodities delivery y non-delivery. Pues meto unas frases acá ya que me están preguntando, que veo que el nivel está un poquito más arriba. Es decir, ustedes entienden del tema. Hay delivery y non-delivery. Cuando nosotros que estamos acá, los 25 que estamos en este webinario, hablamos de invertir en oro, no es que estemos comprando el oro como tal, el lingote de oro. Nosotros estamos especulando o invirtiendo, haciendo una especulación sobre un precio del oro, del petróleo, de un índice, de una acción.
Y cuando los bancos centrales, los gobiernos o las grandes, digamos, grandes fondos hacen movimiento de oro, es el oro físico. Entonces, sí estaba ese pensamiento de que el oro era un refugio porque al final del día yo tenía el lingote, por decirlo así. Bueno, continuemos por acá. Entonces, hablamos del aumento de tasas de interés. Yo creo que ese tema ahí ya quedó un poquito, vimos un tema ahí, un tema, digamos, creo que pudo quedar claro. Miremos, quiero mirar, antes de pasar a unos indicadores, quiero mostrarles. Esta es la gráfica del mexicano hoy. Hoy a las 11, esta mañana salieron los datos Alejandro, dame un segundo. Salieron los datos del PIB, del GDP, del crecimiento de México. Y salieron los datos muy buenos. Es decir, salieron mejor de lo esperado y sorpresivamente reaccionó, pues el crecimiento reaccionó al alza en el último trimestre. Eso es una buena noticia para México. Como ustedes ven, este es un gráfico de dólar contra mexicano. Baja. Al bajar, eso quiere decir, yo antes de la noticia, el día de ayer, estábamos pagando 16.65 pesos mexicanos por dólar. Después de la noticia de hoy, que es esto que vemos acá, este impacto que está acá, más o menos llegó a negociar en 16.45. ¿Eso qué quiere decir? Bajo, es decir, bajó el precio del dólar en México, es decir, la moneda mexicana ganó valor, se valorizó, pagó menos pesos mexicanos. Y este es el impacto. Muy seguramente todos los que operan peso mexicano estuvieron hoy listos a las 8 de la mañana México, 11 de la mañana Argentina, Uruguay, 9 de la mañana Colombia, listos a este dato. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que se venía, entonces ya estaba programado, sabíamos qué esperaba el mercado, cuál era el dato previo y si sale por debajo va a ser malo para el peso mexicano y para México. Si salía por encima va a ser bueno y así el mercado se iba a valorizar. Ahí están las oportunidades. Ya es yo mezclarme con análisis técnico para ver diferentes tipos, niveles y puntos de entrada. Eso es un tema, digamos, un poco general para mostrarles el impacto de una noticia. Ya voy a tu pregunta, Alejandro. Dame un segundo, por favor. Entonces, me pregunta Alejandro, ¿cuál es más flexible, el no delivery? Alejandro, el problema es para qué lo necesitas. Literalmente el tipo de inversionista que seas. Si tú eres un inversionista que maneja petróleo y que eres un fondo, por decirlo así, o una aerolínea que necesitas el petróleo, pues vas a negociar futuros de petróleo. O si necesitas hacer una cobertura sobre futuros de petróleo. Por lo general, el retail y el corporativo opera el non-delivery, que es la especulación. ¿Es más flexible? Si hablamos de flexibilidad por potencial de entrada, sí, porque tú no puedes, es decir, las plataformas electrónicas te dan una ventaja que es poder entrar a comprar activos que no podrías comprar con 10,000, con 100,000 dólares, con 1,000 dólares. Es decir, el lotaje de un barril de petróleo o de una libra o 1,000 onzas de oro, pues van a ser 250,000, 300,000 dólares. Y creo que estaríamos en problemados cuando vence el futuro en 4 meses buscando un barril de petróleo para entregarlo. Entonces, si yo no lo uso para coberturas o no soy una compañía productora de estos commodities, por lo general lo que hago es especular o cubrirme el precio contra la especulación. Ok, ¿y en cuál invertir? Creo que ya te respondí con esto mismo. Nosotros literalmente estamos centrados y el mercado retail y el mercado de inversión de los inversionistas, por lo general está centrado en el non-delivery. Por lo digo, el delivery es donde se hacen coberturas, donde las empresas petroleras, donde tenemos a Ecopetrol de Colombia, a ANCAP de Uruguay, PDVSA, BP negociando sus barriles de petróleo. Y lo que hacemos nosotros es sobre esa negociación que va a subir o bajar, pues especulamos con el precio. Eso es un poco el tema. De hecho, hay más riesgo en la especulación que en comprar el tangible, sea petróleo o oro. No, Alejandro, para mí no. Primero, si lo puedes tener, ¿qué vas a hacer con un barril de petróleo en tu casa? Primero, ¿dónde lo vas a conseguir? Entonces, es un mercado cerrado y no hay mayor, y el riesgo es al final es el mismo. Para mí, hay mayor riesgo al final del día si yo soy delivery. ¿Por qué? Porque lo produzco, tengo todos los costos de producción, al final del día lo voy a entregar el producto y a mí me van a entregar el dinero, o al contrario. Entonces,
La verdad es mucho más flexible y, digámoslo, amigable y para entrar es el tema del non-delivery. Ahora han habido en los últimos años un tema con el oro, unas famosas compañías que te venden oro y esto, eso es un comentario personal. Para mí es una gran estafa, la verdad. Si quieres comprar oro, la verdad, el mercado del oro es delivery y está, y lo puedes operar y hay futuros en la bolsa de Chicago, hay en Londres, hay en Asia y lo puedes operar, pero tienes que tenerlo. Es decir, no es un mercado, el mercado de delivery es un mercado institucional. Entonces, nosotros nos dedicamos en el mercado al tema de la especulación sobre el precio, llámese en un índice, en un commodity o en una divisa. Bueno, no, para eso estamos, tranquilo. No, Alejandro, hay otros que tenían también la duda que me estaban escribiendo. Bueno, miremos, ya para ir cerrando este tema, un poco los eventos macroeconómicos. Ya, entonces vimos que los principales objetivos de las economías son primero el pleno empleo, la estabilidad de precios, la balanza de pago sostenible y el desarrollo y crecimiento de las economías. Al final del día, eso es lo que se busca en cualquier economía. Eso es lo que busca. Y si lo traslada a una empresa, lo que busca es crecer, tener utilidades, que la gente gane más y que los accionistas ganen más. Eso es lo que busca. Entonces es un símil que nos funciona. Entonces, acá, políticas de los bancos centrales, ya lo vimos. Esto lo voy a pasar un poco por encima, solo para que tengan una ojeada de los conceptos, de los más importantes. Ya les hablé del GDP, que es el crecimiento, el Producto Interno Bruto. Este es el fin y último de las economías. Es cuando yo digo el país va creciendo, sí crece o no crece. Así es. Y así es como se mide si los países están en recesión o no. Si el país tiene unos indicadores negativos, pues va a estar en recesión, es decir, no crece. Recuerden que las recesiones no solo es decrecer, también es mantenerse y no crecer. Es decir, cuando está en recesión es porque el país no crece. Está el IPC, que es los índices del precio, o el CPI, que son los índices del precio al consumidor. Es decir, son valores, miren, esto es un tema que tienen que verlo de una manera amigable, lo voy a decir así, porque todos estamos expuestos a esto. El crecimiento lo vemos y todos hablamos todos los días en el país que estamos y estamos a favor o en contra del gobierno. Vamos a ver si crece o no la economía y vamos a criticar todas las políticas que toma el gobierno. Si todo está bien y el país va creciendo, todos contentos. Si el país no está creciendo y vemos que la gente se queda sin trabajo, que los sueldos no suben, que cada vez es más complicada la situación económica del país, pues digamos, a tener, ahí es donde vemos esas alarmas. Por el tema de la inflación, para mí además del empleo, es el indicador que más nos vemos expuestos y el que es más fácil de medir o de sentir. Simplemente es ir a hacer las compras, ir a un mercado y comprar una canasta básica un mes y al siguiente mes ir a comprar la misma canasta básica, los mismos insumos y ver si eso sube o si baja. Si sube, hubo inflación. Si baja, hubo deflación, por decirlo así. Y eso es una medida de los mercados y de los países. Siempre debemos, para mí, tener una inflación sana. Una inflación sana es aquella que está por debajo de mi crecimiento, es decir, si yo crezco al 5%, no está mal tener una inflación del 2,5%. Si yo crezco al 6, no está mal tener una inflación del 3. Si yo crezco al 6 y tengo una inflación de 0, hay algo que no está cuadrando. O lastimosamente, como hemos visto en países como Uruguay, Argentina, en el caso de Venezuela es diferente, pero bueno, Venezuela, Colombia en este último trimestre, tener unas inflaciones grandes. Bueno, la de Colombia es del 5% versus el 150% de oficial de Venezuela versus al 15% que tiene Argentina y Brasil, más o menos, versus al 10% que tiene Uruguay. Esas no son inflaciones sanas. Es decir, para que esa inflación fuera sana, los países deberían tener un crecimiento de por lo menos un 60% más que esa inflación. Entonces, para que lo vayamos entendiendo. El PMI, que también se oye mucho, eso es el Purchasing Managers Index, que
al final del día es la encuesta y es el termómetro de la industria en los diferentes países. Es un indicador que está sobre 100 y que se mide en Estados Unidos, que se mide en China, que se mide en la zona euro, en las principales economías. Si ese indicador está por encima de 50, significa que la industria se está expandiendo. Si está por debajo de 50, que se está contrayendo. Y si es inferior a 42, anticipa que la economía va a entrar en una recesión. Entonces, eso es, digamos, una visión general de la industria, el PMI. El IFO lo pongo, digamos, el IFO alemán lo pongo como referencia a encuestas que hay en todos los países, que miden el clima de comercio. Esto se hace en todos los países y es importante preguntarle tanto. Por lo general las encuestas son divididas. Le preguntan al sector, al gobierno, le preguntan al sector bancario, le preguntan a presidentes de las principales compañías y le preguntan a la gente cuál es su sentimiento de la economía. Y eso es muy importante para saber la gente qué está viendo y cómo está viendo el país. ¿Por qué? Porque si la gente ve que el país va mal, ve que vienen problemas, ve que viene una posible recesión, ¿la gente va a gastar? No. ¿La gente se va a endeudar? No. A menos que haga otra cosa, pues que no haga algo lógico. Pues si yo pienso que no va a tener trabajo en 2 meses, pues no estoy comprándome un auto el día de hoy. O no estoy saliendo a comprar y gastándome $20,000 en un viaje, por decirlo algo así. Entonces, eso es un poco lo que miden este tipo de encuestas que son importantes. Ahí está un poco. A estas encuestas es lo que más se mofan por lo general en los diarios económicos. Las ventas de viviendas nuevas, el tema de construcción, ahí veo que se acaba que está conectado un buen amigo de Venezuela que trabaja en este tema. Si la economía está creciendo, tanto el indicador de las ventas de viviendas como las ventas de automóviles, de coches, es muy importante. Porque si la gente está con confianza, vende casas, compra casas. Entonces el mercado inmobiliario se mueve. Ahí es donde también hay que controlarse mucho, porque estos son de los sectores donde más se habla de las burbujas, las famosas burbujas inmobiliarias, que es crece, crece, sube, 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 sube y sube de una forma tan descontrolada que en cualquier momento puede reventarse. Entonces tampoco una subida de precios de una manera desmedida en contra de la inflación o el crecimiento del país es sano. Otros datos macroeconómicos, el retail sales o las ventas al minorista, para mí son uno de los datos, primero, el que lleva en este mercado mucho tiempo, son los indicadores líderes, los tres que puse acá. El retail sales, ¿por qué? Economías como la estadounidense o como la japonesa tienen más del 70% de su PIB, de su crecimiento es en base al consumo. Esto quiere decir la gente comprando, la gente va y compra, la gente consume. Y no estoy hablando del banco o de la empresa, estoy hablando de las personas de a pie, de nosotros. Si nosotros consumimos, hay una demanda. Si la demanda es mayor, pues las empresas tienen que producir para suplir esa demanda. Si las empresas están produciendo, pues van a tener que comprar más insumos. Si compran más insumos, pues va a haber, es decir, hay un ciclo y hay un impulso económico. Y eso es lo que va a hacer crecer el país al final del día. Para Estados Unidos, pongo el NFP, los famosos non-farm payrolls, las nóminas no agrícolas, que es el dato líder en Estados Unidos de empleo. Este dato en los otros países es el dato de desempleo. Es muy importante y es uno de los factores bases de las economías. ¿Por qué? Porque es el que le pega más al tema social. Entonces, las reservas federales y los gobiernos siempre buscan pleno empleo. Y para Estados Unidos, este es uno de los datos que más mueve el mercado. Los primeros viernes de cada mes es el famoso non-farm payrolls en las mañanas. Es un dato muy esperado. Los durable goods orders, es decir, los bienes durables, eso quiere decir, eso también está pegado con el tema del consumo. Bueno, esto era una visión general de lo que tenía para hoy. Indicadores, hay muchos más, como lo vamos a ver en el tema de análisis técnico. Al final del día lo importante es qué evalúo yo, cómo lo muestro y cómo lo miro en una gráfica. Entonces, ¿cómo lo estoy midiendo? ¿Cómo me impacta? ¿Y en qué momentos? Eso también es muy importante para en qué momentos entrar, porque yo tengo que saber cómo se mueve el mercado. Si estoy operando y no sé que hoy es el primer viernes del mes y salen las nóminas no agrícolas y yo no he leído nada en el mercado y entro a operar, muy seguramente voy a estar expuesto a una volatilidad que no estoy esperando. Y me voy a preguntar qué está pasando. Las nóminas no agrícolas, ¿debí esperar
que saliera el dato, que el mercado se calmara para operar con menos volatilidad, porque al final del día todos estos datos digamos que lo que hacen es generar volatilidad en el mercado. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que la respondimos. Estuvimos con una charla bastante abierta durante el webinario. Bueno, si no es más, les agradezco muchísimo. Nos vemos el otro viernes. Vamos a ver el tema de análisis técnico. Me pregunta Jorge, ¿te gusta esta plataforma? Esta es una pro. Esta es la Market Trader Pro que tenemos nosotros. Esta es la plataforma que es para lo que tenemos para los institucionales. La Market Traders 2 no tiene nada que envidiarle. Esta tiene algunos temas adicionales, pero sí, esta es la plataforma Pro para que la vean un poco. Aquí, vean, para los que tienen esta plataforma que es muy importante, tengan en cuenta que todas las noticias en todas nuestras plataformas, en Market Trader 2 y en Market Trader Pro. El canal de noticias que tenemos acá es el canal de Dow Jones y es un canal en directo, es decir, no tiene delay, que es lo que pasa en el 99% de las plataformas. Los datos, la importancia de los datos es tenerlos en el momento, si no, cuando yo lo leo en una página en internet, ya pasaron minutos valiosos que se me filtraron y se me fue el mercado. Esta plataforma tiene los datos directos y no tiene un costo adicional. Es decir, cuando los que manejan o han estado en meses de dineros con Reuters y con Bloomberg Pago, esto es este canal. Y además tenemos un canal que ustedes les dan acá, que es el Trading Central, que es un canal también pago. Este canal es un canal que se cobra en todos lados. Esto es una de las compañías más grandes del mundo de análisis técnico, que es gratuito para nuestros clientes. Y aquí van a tener ustedes análisis técnico y recomendaciones en índices, diferentes sectores, acciones, forex, bonos, commodities. Son herramientas muy buenas y que tenemos como valor agregado para nuestros clientes. Es por eso que me preguntaban hace unos días en un webinario que por qué las demos de nosotros se vencían por esta información, porque la información es para nuestros clientes y las demos, por eso las damos por un tiempo corto y ya el que tiene una cuenta de cliente, que hace un depósito, tiene acceso a estas herramientas que les digo, por encima, este par de herramientas valen más cerca de $300 al mes. Entonces, son temas que para análisis económico y para análisis técnico les van a funcionar muchísimo. Bueno, muy bien. A Jorge, a Alejandro, a David que estuvieron tan activos y a todos los otros que veo por acá, les agradezco muchísimo. Espero que este webinar haya sido de su gusto y que les haya aportado. Y como les dije el pasado webinar, no todo se aprende en un día, pero creo que mi objetivo es dejarles algunos conceptos de este tema y que cada día ustedes puedan ir solventándose de mejor manera ante el mercado y entendiéndolo un poco mejor. Muchísimas gracias a todos. Un buen fin de mañana para el norte del continente, una buena tarde para mis amigos de España que veo acá y bueno, un buen fin de semana para todos. La otra semana tenemos unos buenos webinarios con algunos de nuestros partners y creo que van a haber temas interesantes. Que estén muy bien. Ahí les estamos enviando entonces el informe diario de mercado, que el informe diario de mercado tiene, las primeras dos hojas son los principales titulares del día y en la última hoja van a ver un poco de análisis técnico. Que estén muy bien, una buena tarde. Chao, chao.